Hola, yo soy Last Dragon. En este video vamos a hablar sobre lo que es el BIOS, lo que es el EFI y lo que es un kernel. Porque veo que se habla mucho de esto, pero nadie tiene la menor idea de lo que son. Y realmente, ¿cuál es el verdadero kernel en la computadora? ¿Qué es lo que se entiende como kernel? ¿Qué se podría entender como sistema operativo? Cosas interesantes como esa es la que vamos a deducir, porque he estado escuchando cosas como que, por ejemplo, los Raspberry son complicados de instalar porque no tienen un BIOS. Y por Raspberry me refiero a estas computadoras. Son de muy bajo costo, pero al final son computadoras y hacen lo que cualquier computadora puede hacer, porque son una computadora, lo único que cambia es su arquitectura, pero básicamente hacen lo mismo. Entonces, estos Raspberries no son, en cuanto a funcionamiento, muy diferentes a lo que sería un PC. La cosa es que están acostumbrados al PC. Por ejemplo, las Mac no tienen ese tipo BIOS que tiene la PC. Y vamos a averiguar por qué funcionan a pesar de que son tan diferentes. Empecemos por lo que es el BIOS. Una computadora en sí misma, eh, lo único que hace es ejecutar programas. El BIOS no es otra cosa que un programa y simplemente se está ejecutando, solo que está almacenado en una memoria ROM. Y eso es porque debe sobrevivir a que se apague la computadora. El BIOS también podría estar almacenado en un disco duro de almacenamiento como en un USB, un disco duro de estado sólido, un disco duro mecánico. El problema es cómo le dices a la computadora dónde buscarlo. No lo sabe. Y eso es lo que realmente hace el BIOS, encontrar cosas. El BIOS es un kernel y de hecho es el sistema operativo del hardware. Este BIOS, pues en realidad lo que significa es Basic Input Output, son las entradas básicas de salida y de entrada. Es lo que dice su nombre, es lo que es un kernel de hecho. El BIOS tiene APIs como un kernel, de hecho puedes hacer un programa que se ejecute para directamente el BIOS y puedes escribir en el disco duro, puedes escribir en pantalla. Esto lo descubrí yo cuando empezaba en esto de las computadoras hace mucho tiempo, cuando era niño. Yo quería hacer unos videojuegos, de hecho por eso me metí a las computadoras. Y en ese entonces había MS2 y lo había logrado bastante bien. Esto ya lo hice de hecho en otros videos. Em, el problema es que yo quería aceleración y en ese entonces no estaban disponibles los GPUs como ahora. Entonces no me quedó más remedio que meterme directamente al hardware por medio de servicios del BIOS. Porque el MS2 te da esos servicios, pero si quieres llegar más rápido, tienes que hablar con el bueno, que es el del el BIOS. Ese es el verdadero sistema operativo, el que tiene las APIs buenas. Pero las computadoras se van construyendo a niveles de capas y esto hace que se vuelva más complicado la programación en cuanto más cerca del hardware estás. También es el motivo por el cual había que actualizar computadoras con cada sistema operativo que salía. A lo mejor ahora no lo hacen muy frecuentemente, pero antes pasar de un Windows 95 a un Windows 98 involucraba incluso cambios de computadoras, porque pues mete más capas. Lo mismo pasó cuando el Windows XP metió el .NET, es otra capa. Y tantas capas hacen que se vaya ejecutando cada vez más lento, por lo que el CPU tiene que ir cada vez más rápido para igualar la velocidad de lo que hacía un CPU más humilde. Y ese es el motivo por el cual evolucionan tanto los CPUs y cómo va el software corriendo atrás de eso. Bueno, volviendo al tema, el BIOS es más rápido que el MS2 porque es prácticamente hardware. De hecho, como dije, puedes hacer que un programa que escribe en el disco duro, pero el BIOS no entiende de sistemas de archivos, el BIOS entiende de direcciones de memoria. Es todo lo que hace. Como sistema operativo es bastante básico, por eso es básico, es entradas y salidas básicas, porque entiende solo de direcciones. Como solo entiende direcciones, imaginen esta situación. Tú quieres escribir un archivo en el disco duro y le pasas la dirección 3, por decir algo. Es más complicado que eso, pero vamos a hablar de que usamos la interrupción para llegar al disco duro
y usamos la dirección 3 y escribimos hola ahí. Lo va a hacer y podemos ir a la dirección 3 y leerlo y vamos a recibir el hola de respuesta. El problema aquí es que no tiene reglas. Como no tiene reglas, si yo le mando a escribir en la dirección 4 y ese 4 es la O de hola, lo que va a pasar es que se va a sobreescribir. Y si yo pongo ahí, no sé, saludos, lo que vamos a ver en pantalla si mandamos a leer de nuevo el hola es, leyendo desde la dirección 3, es H de lo que empezaba hola y luego saludos, o sea, H saludos. Y como no hicimos un control de eso, pues resulta que acabamos de sobreescribir información importante. De ahí vienen los sistemas de archivos, que son del sistema operativo. El sistema operativo entonces controla que hayan reglas en donde si un espacio está ocupado hay una base de datos que es el registro, en este caso si fuese el MS2 sería la FAT, que es la tabla de localizaciones de archivos, es File Allocation Tables, eso es FAT, FAT32 o FAT16 o exFAT, eso es lo que significa. Entonces, esta tabla lo que hace es una base de datos y le dice al sistema operativo, si tú quieres escribir ahí, pero ahí hay un archivo, si lo haces se va a sobreescribir. Escribe en otra dirección y vuelve a comprobar que esa dirección esté libre y te deja escribir ahí. Eso ya lo hace el sistema operativo. El kernel del sistema operativo por medio de su sistema de archivos, por sus reglas impuestas de cómo se va a almacenar. De hecho, por eso es que hay tantos sistemas de archivos, porque cada uno tiene reglas diferentes y pueden ser más o menos reglas. El exFAT o el FAT puede ser más rápido que el NTFS simplemente porque siguen menos reglas. El extendido 4 contra BTRFS puede ser más rápido extendido 4 porque no tiene tantas cosas como el BTRFS. De ahí es como vamos sacando cuál es más rápido y cuál no. Eso a nivel técnico, a nivel de hardware, sin hacerle benchmarks, es por sentido común. Habiendo entendido por qué existe el sistema de archivos y por qué el BIOS puede escribir, pero como no conoce de reglas, solo de direcciones, puede escribir donde quiera y puede leer donde quiera, lo mismo sucede con las direcciones de memoria de cualquier cosa de lo que maneja el BIOS, porque solamente son entradas y salidas. Le dices, quiero leer dirección tal o quiero escribir dirección tal, párale de contar. Es un sistema operativo bastante básico, por lo que el BIOS es una especie de convención. Como puede haber eh, discos duros de cualquier tamaño, sabemos que pueden tener más o menos direcciones dependiendo del tamaño. O sea, que puede haber un disco duro de solo 10 direcciones porque es de 10 megas, o uno que tenga 100 direcciones porque es de 100 megas, o 1 millón de direcciones porque es de 1 giga o más. Pero la cosa es que hay algo que no se puede evitar. Siempre existirá la dirección cero como inicio. Ese es el punto de inicio del que se arranca el BIOS para decir cómo va a cargar un sistema operativo. El sistema operativo, en este caso su kernel, debe alojarse exactamente en el primer sector. El BIOS, por convención, en cuanto a los programas que puede usar como EFI o MBR, EFI o MBRs no son otra cosa que programas, pero son diferentes y tienen diferentes reglas, pero por convenciones los BIOS ya saben cómo tratar uno u otro. Por ejemplo, el MBR. El MBR siempre debe estar en los primeros 512 bytes. De hecho, el MBR su tamaño máximo es 512 bytes. Los 512 bytes son el MBR de cualquier disco. Y esto en realidad es un programa que se ejecuta. No solamente está almacenado ahí, es una cosa que se ejecuta. Lo que Como solo entiende de direcciones de memorias, y sabemos que tiene que existir la dirección 0 de cualquier dispositivo, lo que hace el BIOS para usar el MBR es ir directamente a la posición 0 del disco duro. Ahí se va a encontrar el MBR. Una vez que se lo encuentra, lee los siguientes 512 bytes, los manda a RAM y se ejecuta. ¿Y qué es lo que vas a encontrar ahí? Pues un programa muy pequeñito que normalmente se denomina cargador. El MBR no es otra cosa que un cargador. Y se usaba con el MS2 para que cargara el kernel del MS2, porque solo son 512 bytes. Es suficiente para que pueda controlar el CPU e indicarle al disco duro dónde ir a leer, cargarlo en RAM, algo que le sería muy complicado al BIOS por sí solo. No es difícil, pero
Lo que sucedería si lo intenta hacer el BIOS es que tendría que estar sin formato. O sea que tendríamos que reservar al inicio del disco un pedazo sin formatear. Y luego la partición tendría que empezar después del tamaño del kernel. Pero ¿qué pasaría si en la siguiente versión ese archivo es más grande? Pues lo que va a suceder es que tendrías que reparticionar. Porque el archivo estaría físicamente y crudo en el disco duro, pero ya no entraría. Y como no va a entrar, pues tienes que recorrer la partición y eso significa borrar todo, volver a particionar y volver a instalar. Bueno, para evitar esas cosas, lo que hace el MBR es que en esos 512 entiende de sistemas de archivos, que en este caso sería el FAT, y por medio de eso sabe dónde leer el kernel que ya se encuentra dentro de un sistema de archivos. Como ya sabe cómo leerlo, pues simplemente se usa como un puente para terminar de cargarlo. De nuevo, el kernel podría estar sin sistema de archivos, podría estar directamente en el disco de modo cruda, pero ¿cómo sabrías dónde empezar a particionar para que no sobrescribas el kernel? ¿Sabrías dónde empezar a particionar para que no sobrescribas el kernel? ¿Y cómo te aseguras que la siguiente versión del kernel no es más grande que el tamaño que dejaste reservado para el kernel? Ese tipo de cosas harían muy complicado los sistemas operativos, por eso es que existe el MBR. El MBR, como dije, carga en los 512 bytes, es un programa tan pequeñito que tiene que estar hecho en ensamblador y su tarea es simplemente buscar el kernel dentro del sistema de archivos y cargarlo, pero ya como sistema de archivos. Una vez cargado el sistema operativo, sustituye las funciones del BIOS. Ya las hace más sencilla. Cuando tú quieres mandar a escribir un archivo, no se lo pides al BIOS, se lo pides al sistema operativo. Le dices, guárdame un archivo aquí, y ya no te preocupas de las direcciones de memorias. El sistema operativo, que ya tiene las reglas de su sistema de archivos, busca una zona de disco que se encuentre disponible, toma esas direcciones de memoria y luego va con el BIOS, en el caso del MS2, y le dice, escribe tal cosa en estas direcciones de memoria que te estoy dando. Y de esa manera el MS2 pues va organizando los archivos y ya se encarga de que no vayas a sobreescribir uno con otro y siempre sepa dónde buscarlo por medio de la FAT. Es súper sencillo. Ya cuando se entiende de esta forma, yo siento que es mucho sencillo saber cómo funciona una computadora. Y eso no es diferente de lo que hace una PC, a lo que hace un Raspberry. El Raspberry eh, no tiene un MBR ni tiene un EFI, pero puede tenerlos. De hecho, puede tenerlos. Creo que por ahí hice un video de que lo puede tener. Y si no, luego haré un video para que se vea que puede tener, por ejemplo, EFI. Simplemente es un programa hecho para ARM que tiene que cargar después de que cargue el BIOS del Raspberry. Ahora, el BIOS es una cosa y el cargador es otra. El MBR es un cargador, el EFI es un cargador. El BIOS está por detrás de eso. Tiene sus servicios y después de que carga el sistema operativo, pues llamas los servicios del sistema operativo. Podrías usar los servicios del BIOS, pero de nueva cuenta, eso significa que tienes que complicarlo, tienes que saber lo que estás haciendo, porque es más sencillo pedirle al sistema operativo, escríbeme hola mundo en la consola, por ejemplo, un lenguaje de programación como el lenguaje C, que es un printf, que se traduce, por ejemplo, en Linux, un print-k, o sea, imprimir en el kernel, que es una función del kernel, que de hecho lo puedes hacer, o sea, puedes llamar directamente la función del kernel e imprimir. Lo que haces cuando compilas es pasar tu código de lenguaje C a un código llamado API del kernel. Cada kernel tendrá sus propias APIs y el compilador lo sabe. Lo único que hace es traducir de código fuente C o de cualquier lenguaje a la API del sistema operativo. Por ejemplo, el que imprime en pantalla en el kernel de Linux es una API que se llama print-k, si no me acuerdo mal, porque tiene un rato que no me meto a imprimir cosas en la pantalla a nivel kernel. Y cuando haces eso, pues el kernel es el que se encarga de ir a buscar las direcciones de memoria de la consola y lanzar el texto de Hola Mundo en la pantalla, por ejemplo. De lo contrario, tendrías que ir a las interrupciones del BIOS, a las funciones, o sea, a las APIs del propio BIOS, y arreglártelas para saber en qué posición está el cursor. O sea, le tienes que preguntar, por ejemplo, en C, cuando tú mandas a imprimir algo, no le preguntas, oye, ¿dónde está el cursor? Y si está en la línea 10 de la pantalla, quiero que en esa línea 10 imprimas Hola Mundo. Si tú se lo pides al BIOS, tú tienes que averiguar dónde está el cursor, porque si le llegas a decir imprime Hola Mundo, lo va a escribir donde quiera, en cualquier parte de la pantalla, no vas a tener control de eso. Esa es la diferencia entre mandar a imprimir cosas al BIOS, que solamente entiende direcciones de memorias,
a una función del kernel que ya tiene reglas. O sea, dice, aquí está el cursor, voy a empezar a escribir de aquí porque si no se va a imprimir a por allá o por cualquier parte de la pantalla. O ni siquiera se va a imprimir en la pantalla, se va a imprimir en una zona no visible. Lleva su gracia hacerlo directamente en el BIOS. Pero sí puedes hacer un programa que se ejecute directamente en el BIOS. Como dije, yo hice un videojuego en ese entonces que de hecho se cargaba antes del sistema operativo. Y de hecho no cargaba el sistema operativo, cargaba el videojuego. Pero es todo lo que podía hacer. Si yo quería entrar a la máquina después, pues tendría que reiniciarla, quitar el disquete y ya arrancaba el sistema operativo. Esto es para ganarle velocidad en cuanto a accesos al juego. O sea, que básicamente ese juego era un sistema operativo en sí mismo porque arrancaba y ahí se quedaba. Básicamente era un kernel, pues, era muy básico. Solo hacía cosas del juego y capturaba algunas teclas y hacía cosas. Pero un sistema operativo es más complejo, o sea, tiene que hacer cosas con las teclas que captura, tiene que hacer cosas con lo que muestra en pantalla y tener reglas de cómo mostrarlas. Y eso es lo que hace el kernel, tener esas reglas, tener ese control, controlar el sistema de archivos, dónde vas a escribir, dónde no vas a escribir. Lo hace exactamente una PC, como lo hace una ARM con un Raspberry Pi, lo hace tu celular, todos tienen esa misma forma de funcionar. Ahora vamos a verlo de forma más técnica. ¿Cómo es que arranca desde el hardware al punto de tener tu sistema operativo trabajando? Pues si tú le pasas a una máquina normal cuando la prendes, simplemente la prendes sin disco duros, lo que vas a obtener va a ser algo como esto. Como te acabas de dar cuenta, aunque es una máquina virtual, pues está virtualizada pero con un BIOS MBR. Y por lo tanto, arrancó pero no encontró discos duros, se ejecutó el MBR y pues no encontró nada. Pero, ¿cómo sería si en lugar del MBR tú quisieras lanzar Linux sin grop? ¿Qué cosa es grop? Vamos ahí. Grop no es otra cosa que sustituir el MBR. Y antes de grop estaba Lilo. Sustituía el MBR del hilo. Como dije, el MBR son programas y por lo tanto se pueden sustituir unos por otros siempre y cuando se respeten las reglas. Por ejemplo, el hilo simplemente era un cargador como MBR, pero que se metía en los primeros 512 bytes del disco duro. Para el BIOS no hay diferencia, él solamente sabe que en esos 512 va a encontrar un programa ejecutable y lo va a ejecutar. Y eso es lo que hacía Lilo, el Linux Loader. Lo encontraba, lo ejecutaba y lo que hiciera el hilo ya es otra cosa, eso ya no le interesa al BIOS. Y lo mismo es el grop. El grop cuando se instala en el MBR tiene su cargador en los primeros 512 bytes del disco, de un disco cualquiera. Y cuando arranca el BIOS va directamente a esa zona de memoria, porque entiende solo de zonas de memorias. Toma esos 512 bytes, los sube a memoria, los ejecuta y vemos la pantalla azul, la de toda la vida de lo que es el grop. Pero el grop en su código, una vez que carga, ya sabe cómo manejar, por ejemplo, el extendido 4 o cómo manejar direcciones de memoria como lo haría el BIOS si se trata de cargar un kernel directamente. Y de ahí brincas a cargar el kernel de Linux. Pudieras arrancar con lo que te acabo de decir, parecería obvio, si es que no lo es, que de hecho puedes arrancar la computadora sin tener grop, sin tener Lilo, sin tener MBR. Sustituyes los primeros 512 bytes de arranque del MBR por el kernel de Linux, o por lo menos por donde se asoma el kernel de Linux. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues lo va a cargar sin necesidad de un grop. Podemos verlo.
Esto es cargando un kernel sin grub. Así es como funciona el Raspberry, de hecho. El Raspberry, al no tener MBR y al no tener BIOS, lo que tiene es una dirección en la que sabe que encontrará un kernel o un archivo de configuración que le va a decir dónde encontrar el kernel. Y es todo lo que hace. Por eso no hay un BIOS como tal en el Raspberry o en las Mac, por ejemplo. Las Mac no tienen ese tipo de BIOS que puedes administrar y configurar porque no lo necesitan. Eh, ya sabe dónde va a encontrar el kernel de la MacOS y de ahí carga hacia adelante. Se brincan la parte del MBR, se brincan tal vez no la parte del EFI porque sí tiene un EFI por ahí, pero no es configurable. Simplemente arranca y se va de largo. Lo mismo hace el Raspberry, simplemente arranca, va a la dirección de memoria que se supone dónde está su kernel, sin necesidad del cargador como grub, porque como no tiene un kernel, no tiene un BIOS como configurable, no necesita directamente un grub. Puedes poner el kernel directamente y arranca. Y eso es lo que hace la Raspberry. Va desde que prende, busca dónde estaría un kernel, lo carga y sigue con su camino. Es lo que acabamos de hacer. Es el mismo comportamiento. De hecho, no hay diferencia. Cambia la arquitectura del procesador, pero el comportamiento es el mismo. Tan es así que puedes tener Linux en una PC o en una ARM. No pasa nada. O en un PowerPC. Las arquitecturas son instrucciones del procesador, pero al final del día todos los procesadores solo entienden ceros y unos, y eso significa que tú puedes portar tu Windows a PowerPC o de PowerPC a Mac o de Mac a Raspberry Pi. De hecho, hay un Windows 10 para Raspberry Pi de forma nativa, porque al final el compilador, la tarea del compilador es pasar tu código fuente a la arquitectura en la que estás. Eso es todo. Y todas las computadoras se ejecutan exactamente igual, con menos o más instrucciones, pero las mismas. Habiendo mostrado cómo funciona este asunto de cómo arrancan las máquinas, vamos a pasar a lo que podría ser todavía más obvio. Cuando hablamos de Linux siempre está la discusión de GNU Linux o solo Linux a secas. Sabiendo esto, podríamos tener un Linux que solo sea Linux, que no sea GNU Linux. De hecho, ese Linux existe y es el modo rescate de todas las distribuciones. Actualmente, antes ese modo rescate no existía de esta manera. En el video de cómo arranca, no me acuerdo cómo se llama este video, pero expliqué acerca de lo que es el init RAM, en donde se meten todos los drivers que se requieren para arrancar el, ¿cómo se llama? El kernel finalmente al sistema operativo. No me acuerdo el nombre del video, pero voy a dejar la liga en la descripción del video para que vayan a verlo y puedan a completar lo que estamos diciendo en este tema. Bueno, adentro de ese init RAM no solamente están los módulos de los sistemas de archivos para que termine de arrancar Linux. En caso de que no pudiese arrancar, también incluye un pequeño sistema de archivos y un pequeño sistema operativo basado en VisiBox. VisiBox no es otra cosa que un programa que tiene todos los programas. Es decir, en un GNU Linux el ls es un programa, el cd es un programa, el mkdir es un programa. VisiBox tiene todas esas funciones en un solo programa. Todas. Lo hace peligroso porque lo que decimos en Linux y en cualquier Unix es que un programa siempre debe ser una sola cosa y debe hacerla muy bien. Bueno, VisiBox hace todo lo opuesto. Tiene un programa que hace todo. Todo en un solo programa. Entonces, depurarlo debe ser algo interesante. Pero tiene una ventaja. La ventaja es que como es solo un único programa, resulta que a nivel de código, cuando se compila, es mucho más pequeño que todos los programas por separados, porque todos tienen que tener una llamada a sus librerías, todos tienen que tener sus propios códigos. En cambio, al momento de compilar uno solo, pues se puede optimizar en cuanto al tamaño. Y eso es muy útil porque eso significa que puedes tener, de hecho, un sistema Linux en algo tan pequeño como un pequeño floppy disk. Y va a funcionar. Va a estar limitado, pero va a funcionar. Y como resultado podríamos ver que en el sistema de archivos, de hecho, todos los programas tienen el mismo tamaño porque en realidad son ligas simbólicas al mismo programa. Y como son ligas simbólicas, lo único que hace el programa es entender cómo se llama y de esa manera interpreta lo que tiene que hacer. Por ejemplo, VisiBox es el único programa que existe, tiene un tamaño determinado
Pero si tiene una liga simbólica que se llama ls y lo que ejecutas es esa liga simbólica, se ejecuta el VisiBox, pero se da cuenta que fue llamado como LSS, como ls, entonces se comporta como ls y te muestra el directorio. Si cuando ejecutas el cd, que al final es el VisiBox, se da cuenta que fue ejecutado como cd, pues se comporta como cd. Pero es el mismo programa y lo podemos ver. Cuando vemos el directorio vamos a ver que son el mismo archivo, que tiene el mismo tamaño y funciona. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Pues lo vamos a hacer cargando el kernel y cargando el initram directamente en el BIOS, sin pasar por un grub, sin pasar por un Linux, sin pasar por el MBR. Vamos a inyectárselo directamente al BIOS y a conseguir el modo rescate, que de hecho está en todas las distribuciones. Y esto es interesante porque tus youtubers favoritos no hablan de estas cosas, que son las cosas base. Siempre se habla de lo que está en las ventanas, lo bonito que se ve, el, el, el KDE o el Nomo, pero no se meten a la parte básica, a la parte de hardware, a la parte técnica, a la que de verdad da de comer. Porque cualquier chango da dos clics, pero saber esta información es la que te pone como jefe de un departamento de sistemas, o saber esta información es la que te ayuda a reparar problemas que no se van a reparar de otra manera, porque tienes que saber cómo funciona la computadora, cómo funciona el kernel, cómo funcionan los servicios internos de las computadoras, cómo se direcciona, bla, 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 bla. Son un montón de cosas que hay que saber, pero todo ese conocimiento hace que tú sepas lo que otros no y por lo tanto no pueden reclamar tu puesto. Vamos a ver cómo es este Linux, que es solo Linux, no es GNU Linux. Este, para los que andan peleando entre Linux y GNU Linux, esto es el sistema operativo Linux a secas. Vamos a verlo. Como te habrás podido dar cuenta, de hecho lo lancé en una terminal. No es QEMU, pero en una terminal, o sea que esto podría estar ejecutándose en el símbolo del sistema de si lo hicieras en Windows. Y ya vimos que funciona. Hay un sistema operativo en una ventanita de la terminal, por lo que podrías llamarlo incluso desde PuTTY o desde SSH. Y funcionaría. Dicho esto, ya vimos que pudimos inyectarle al CPU, aunque fuese virtualizado, pero igual lo podemos hacer en una máquina real, un kernel directamente que se brincó el MBR y se brincó el EFI. Se lo inyectamos directamente en donde lo espera encontrar el BIOS y pues arrancó. Es lo mismo que hace la Raspberry. La Raspberry, como no tiene un BIOS, un BIOS de modo MBR o un BIOS EFI, que los podrían tener pero por default no lo tienen, lo que hacen es que se le inyecta el kernel directamente a la Raspberry Pi, se le inyecta directamente a esto y carga el sistema operativo. Y ya. No es diferente a lo que hace la PC, o sea, a pesar de que es un tamaño muy pequeñito, esto es exactamente igual que una computadora de escritorio o una laptop. Se comportan exactamente igual a la hora de buscar un kernel para ser arrancado. Lo único que tiene que hacer ese kernel o ese archivo ejecutable es tener instrucciones para la plataforma. Es decir, no le voy a poner un kernel de PC a una Raspberry porque no va a funcionar, porque las instrucciones del CPU son diferentes. Pero podría ser una compilación cruzada. Desde la PC podría ser un kernel que se compile con instrucciones de ARM, y entonces ese archivo final compilado para ARM sí se lo puede inyectar a esto
y cuando se lo inyecte va a arrancar sin ningún problema. Ahora vamos a ver cómo arrancaría GNU Linux sin MBR, que ya vimos cómo funciona el modo rescate. Simplemente pasándole parámetros, es decir, este modo rescate es así porque no le pasamos un parámetro de dónde está su partición root. Como no le pasamos un parámetro de dónde está su partición root, pues esto es lo que hace que asuma que su initram es su root y se queda ahí porque es para él es su root. Pero si nosotros le decimos, mira, en realidad tu root no es el initram, tu root es este, lo que va a hacer es cargar el initram solo para sacar los drivers de sistemas de archivos y luego va a intentar cargar el root que nosotros le digamos. Y esto es lo que va a suceder, va a cargar Linux así, de la forma en la que ya todo el mundo lo conoce, como siempre. Viendo esto, nos queda claro entonces qué es lo que hace el group. Nos vamos dando cuenta que cargar el sistema operativo se vuelve más complicado porque hay que pasarle parámetros, dónde está el root, dónde está el initram, dónde está el kernel. Entonces, estas cosas nos las facilita el group. El group lo que hace es saber dónde está, más bien dicho, pasarle los parámetros que serían muy complicado de pasarse directamente al CPU eh, sin grop. Entonces lo que está sucediendo aquí es que el BIOS carga lo que cree que es el kernel, pero en realidad es el grop. El grop empieza a ser un kernel en ese momento y como es un kernel, eh, simplemente decide cargar otro kernel. Y para eso le pasa parámetros. Eso lo podemos ver si editamos las líneas de arranque del grop. Los mismos parámetros que le pasamos directamente al hardware son los mismos parámetros que le pasamos en el grop. Lo que pasa es que anteriormente nos habíamos brincado el grop. Aquí estamos engañando a la máquina diciéndole que el grop es su kernel. Desde la perspectiva de la máquina, el grop es el kernel del sistema operativo, aunque simplemente sea una prolongación del cargador. Ya está. Una vez que carga el grop, pues este ya nos da una administración más sencilla en donde nos permite ya pasarle parámetros como el initram y el root y parámetros de video como módulos para video para que sea más bonito el arranque y salga un pingüinito en alguna parte. Todas esas cosas ya las hace el grop de forma más sencillas. Cosas que serían más complicadas de hacer si directamente se le inyectamos al BIOS. Pues ahora yo creo que ya quedó más claro qué cosa es el kernel, qué cosa es el BIOS y qué cosa es el cargador EFI, qué cosa es el MBR, dónde se alojan, para qué sirve cada pieza del arranque. Y acabamos de descubrir que de hecho sí existe un Linux, que no es GNU Linux. Pues si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Puedes saber este tipo de cosas que no solo son dar clics en ventanitas, puedes tener conocimiento técnico que te podría ayudar a tener un mejor trabajo. Aunque no lo creas, estas cosas como resuelven problemas son las que te hacen tener buenos puestos, como los programadores de COBOL, por ejemplo. Eh, Pues si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Suscríbete al canal, activa las notificaciones, si gustas compártelo. Puedes leer mi blog en www.lasdragon.net. Puedes seguirme en Twitter en LasDragonMX. Puedes unirte a nuestra comunidad de Telegram. En la descripción del video voy a dejar el acceso para el grupo de Telegram. Puedes participar en una comunidad abierta en línea que estoy haciendo que se llama un foro Userat. Userat.net es un foro. No sé si tenga éxito o no, pero lo voy a dejar ahí para ver si funciona. Si no, pues lo quitaré. Pero intentemos que funcione como comunidad abierta. ¿Por qué diferencia entre este foro y el Telegram? Pues porque
En el Telegram se hacen preguntas muy repetitivas, por ejemplo, me pasó esto, ayúdenme. Y esa pregunta la pueden repetir 10 veces, porque como el Telegram es una especie de chat, pues resulta que esa respuesta se encuentra en la parte superior del chat y hay que volver a responder la misma pregunta. En los foros puedes poner la pregunta, se te responde y siempre está a la vista, por lo que si vas y haces una búsqueda en el foro o a simple vista lo ves, pues puedes darle clic y ver la respuesta de la pregunta que ya tenías. Para mí eso es muy sencillo. Y no tienes que estar en un grupo de Facebook, en donde tendrías que estar suscrito a ese grupo y tener cuenta de Facebook y exponerte en el Facebook. Eh, Veo más útil los foros. De hecho, para mí los foros son algo natural debido a que pues yo sí usé los BBS, los Bulletin Boards, eh, que son pues tecnología ya muy vieja, pero muy útil. Fueron las primeras cosas que se hicieron en Internet, los Bulletin Boards. Pues bueno, en la descripción del video voy a dejar la liga hacia este foro, que es un Bulletin Board, pero en web, un BBS en web. Y pues nada más. Yo soy Last Dragon y adiós.